Hola, buenas noches. Bien, la idea es tratar de mostrar un caso en donde todos los métodos complementarios ayudaron al diagnóstico. Nunca se cierra un paciente algunas veces con un solo método. El desarrollo clínico del paciente nos permite, aparte, sorprendernos con nuevos diagnósticos a medida que seguimos investigando, ¿sí? Esta es una paciente de 40 años de edad con antecedentes de retraso madurativo y hemiparesia izquierda, secundarios a lesión encefálica por insuficiencia placentaria. Como único antecedente tenía antecedentes de metrorragias en tratamiento con anticonceptivos orales. La medicación habitual que recibía era olanzapina, 10 miligramos cada 12 horas, bromazepam, 3 miligramos cada 12 horas, y drosperidona más etilenestradiol. Esta paciente, nosotros la conocemos el día que consulta a la guardia, es una paciente que refiere disnea clase funcional 2-3 de un mes y medio de evolución, asociado a tos no productiva, ortopnea y edema de miembros inferiores. La frecuencia cardíaca, 100 latidos por minuto, la TA estaba hipertensa, 170-85, una saturación de 96, una frecuencia respiratoria de 20, y al examen físico presentaba, no sé si esto tiene puntero, el segundo ruido aumentado, no soplos, insuficiencia, ingurgitación yugular 3 en 3, edema de miembros inferiores 4 en 6, pulsos regulares y simétricos. Recordamos 40 años sin antecedentes cardiovasculares previos. Lo respiratorio tenía buena entrada, murmullo vesicular, con rales crepitantes bivasales, un abdomen blando depresible indoloro. Este era el laboratorio, 37 de hematocrito, 11.000 blancos, urea 40, 0,94 de creatinina, la eritrosedimentación de 5, el RIN 1,34, las troponinas de ingreso 399 y 395 en ventana, el ProBNP 7100 y acá la gasometría. Este es el electrocardiograma, más agrandamiento auricular también, porque se ve en el componente negativo de B1 y picudas allá en D2. Bien. Entonces acá por el electrocardiograma impresión agrandamiento vía auricular y sobrecarga aparentemente ventrículo derecho. Perdón. Esta es la placa de tórax, donde se observa redistribución de flujo, la silueta cardíaca aumentada. No, acostada. La paciente estaba disnéica cuando llegó en regular estado general. Sí, perdón. Apreté el botón equivocado. Bien, por el cuadro de insuficiencia cardíaca, de disnea, le pedimos un ecocardiograma y el ecocardiograma se observa la presencia de una masa a nivel del ventrículo izquierdo. Vemos ahí la válvula aórtica que abre bien, la válvula mitral de bajo flujo. Bien. Los diámetros estaba dilatada, 59 milímetros de diámetro diastólico. En esta imagen de arriba en color no se observa una valvulopatía aórtica o mitral significativa. Acá estamos viendo en eje corto, vemos que la masa se veía muy bien a nivel de la punta del ventrículo izquierdo, que le impresiona la contractilidad del ventrículo izquierdo. Una masa exactamente igual a esa vi en un paciente que estaba con un ECMO, era una trombosis intraventricular alevosa. Acá hay que ver bien el 4 cámaras y demás, a ver si es una trombosis o un tumor. El hecho de que tenga flujo adentro, esos canalitos con flujo, me hacen pensar más en un trombo. Estoy sesgado por los anticonceptivos. Está bien, sí, es un dato importante. Doctor Mazzoli. Lo que se ve es el movimiento del septum paradojal, ¿no es cierto? Oponente, como que tuviese una presión en cavidades derechas muy importante o arteria pulmonar. Uno podría sospechar de que tiene hipertensión pulmonar por ese movimiento del septum, ¿no? Bien. O sea, vemos entonces compromiso izquierdo y compromiso derecho de la función ventricular. Ahora, vamos a ver los otros estudios, pero si esto es una trombosis del ventrículo izquierdo y tiene hipertensión pulmonar, que era lo primero que uno pensaba en el cuadro clínico, pues me imagino que ese R2 aumentado, ese R2 pulmonar, hay que buscarle una trombofilia a esta chica, sin lugar a dudas.
perfectamente, así es. Esta es la imagen 4 cámaras. Se observan los trastornos segmentarios, hay un deterioro global de la función ventricular izquierdo y del ventrículo derecho también, en donde vemos que unos trastornos segmentarios importantes, especialmente a nivel de la punta del ventrículo izquierdo, pero impresiona ser global. Se ve la heterogeneidad de la imagen que se observa en la punta del ventrículo izquierdo. Acá lo vemos en color. Vemos que se extiende bastante la imagen, si la vemos en las imágenes de abajo, en las imágenes de 4 cámaras o 2 cámaras y tracto de salida ventrículo izquierdo, tiene una forma no redondeada, sino una forma mucho más asimétrica, con flujo lateral. Acá creo que se ve una imagen que lo que también podía relacionarse a lo que veía el doctor Guevara, al lado de la imagen de mayor tamaño. Esto a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es claro los trastornos segmentarios. Acá, en el eco tridimensional, la fracción de eyección tridimensional fue de 22.6%, con un volumen realmente dilatado, 206 mililitros. Recordamos que ella tenía 1 mes y medio de evolución de su cuadro clínico de disnea y edema de miembros inferiores, con tos productiva. Si le dimos valor, si quieren lo podemos charlar entre todos. En teoría, cuanto más hiperrefringente, habla de mayor cronicidad. Cuanto menos hiperrefringente, no. Acá se ve que es una masa heterogénea. Lo que uno piensa es, porque ella es una masa intraventricular, de ahí tendrá que analizar si es una masa tumoral o si es una masa trombótica. Eso se puede, pero si uno pensara en trombótico, pensando en un estado protrombótico, uno pensaría que esto puede tener algo de cronicidad, no es algo tan reciente. Y creo que el cuadro clínico después lo vamos a ir definiendo volviendo a este dato. Sí. No, era de nacimiento. Por eso se interpretó como placentaria. Obviamente esto es una masa y hay que evaluarlo más, pero yo me incliné de entrada por algo tromboembólico, por los anticonceptivos. Pero, y bueno, porque tenía algún trastorno de movilidad, no sé cómo era la actividad todo el día, pero el hecho de tener anticonceptivos es importante. Si uno piensa en trombo, tiene paratrombo, porque tiene toda esa alteración de motilidad segmentaria, sobre todo más notable en el ápex, que es donde está implantado. Entonces, y después hay otra imagen que parecía incluso tener una progresión mural de ese trombo. Ahora, uno no puede descartar que esto pueda ser un tumor de otro tipo, pero es muy difícil porque el trastorno de motilidad coincide con el trombo. Y un tumor, a menos que sea muy vascularizado, no tiene esos canalitos que sí tienen los trombos heterogéneos que se van recanalizando. Bien. Perdón. Creo que a medida que vayamos presentándolo, yo porque hay otros casos y no quiero extenderme, por eso en respeto a los demás, vemos acá que hay una insuficiencia tricuspidia, vemos una hipertensión pulmonar severa, 65 de sistólica pulmonar, eso mostraba un poco la sobrecarga, veíamos depresión en el ecocardiograma, como lo decía el doctor Mazzoli, con el aplanamiento del septum interventricular. O sea, acá ya estamos hablando 2 circuitos, izquierdo y derecho, ¿no? Vemos el strain del ventrículo derecho que estaba deprimido. Se informó como una severa dilatación de la aurícula izquierda, dilatada la aurícula derecha, moderada dilatación del ventrículo izquierdo con diámetro de 61, pero después tenemos el tridimensional, aquinesia septal, medio anterior y de los 4 segmentos apicales, hipoquinesia del resto, con una fracción de eyección de 22/3D, masa intracavitaria de BI, 85 milímetros de diámetro máximo, un TAPSE de 14, un TI de 0,83 y una
onda sistólica por Doppler tisular de 8 centímetros por segundo. Una IT moderada con una presión sistólica de 65. Se decide completar estudios y hacemos una tomografía coronaria encefálica para descartar TEP y TAC de abdomen. En la tomografía coronaria que se hizo bajo respirador, porque ya estaba muy disneica la paciente, no tenía enfermedad coronaria, aprovechando el triple rule-out que hicimos en el hospital, sin enfermedad coronaria, por los trastornos segmentarios que habíamos encontrado, ¿no?, a nivel del ventrículo izquierdo, especialmente trastornos apicales. Entonces queremos conocer la anatomía coronaria. Le hacemos, como hicimos un estudio retrospectivo, entonces hacemos una captura del RR, con lo cual tenemos una función ventricular por tomografía, y veíamos la masa con toda la hipodensidad, hablamos de hipodensidad o hiperdensidad, y vemos más con densidad de trombo a nivel del ventrículo izquierdo. Es muy claro la imagen. Y uno entonces ya estaba hablando de un paciente que viene por disnea, con signos de falla cardíaca, con trastornos segmentarios, con coronaria sin lesiones, con una masa compatible con trombo en ventrículo izquierdo. Sin embargo, uno podría pensar la hipertensión pulmonar derecha a qué correspondía. Si a haber dado toda la vuelta con sobrecarga de cavidades derechas o algo más. Obviamente, en un estado protrombótico también tenía trombosis del circuito derecho, o sea, trombosis izquierdo, trombo derecho. Tenía un tromboembolismo de pulmón bilateral. Sin embargo, acá no cierra, no termina el paciente, se hace la tomografía y se observan múltiples zonas isquémicas a nivel hepático, de vaso y de ambos riñones. Creo que ya el cuadro clínico ya va orientándolo. ¿Sí? Entonces los diagnósticos diferenciales ya empiezan a aparecer. Si quieren podemos irlo charlando, o si no lo vamos cerrando un poco. La paciente inicia anticoagulación con heparina, inotrópicos con milrinona, diuréticos endovenosos y presenta una alteración espontánea del coagulograma y hepatograma normal con un KPTT de 67, un RIN de 3.19. Registros fibriles con cultivos negativos, inicia antibióticos y finalmente ARM. Se le hace una resonancia antes de la ARM y donde vemos el aplanamiento del septum interventricular, el derrame pericárdico moderado, el deterioro de la función tanto izquierda como derecha, la extensión del trombo, como decía el doctor Guevara, que no es algo redondeado de paredes bien definidas, sino como que va tapizando y se va hacia la luz del ventrículo izquierdo. Es muy claro el deterioro de la función. Miren lo que es la contractilidad en la pared libre del ventrículo derecho. Los trastornos segmentarios son claros. Vean la punta del ventrículo izquierdo allí. Y cuando hacemos la expansión desde punta hasta la base, podemos ver la extensión de la masa intracavitaria. Vean ahí, con canalículos internos. Acá en secuencia T2, para demostrar que no era un lipoma ni masa de eso, la perfusión que fue negativa, o sea, no perfunde, trombo, ¿sí? Ahí se ve muy bien cómo va perfundiendo todo a medida que llega el contraste, punta, medio y base, al miocardio, y entonces esto corresponde a un trombo ventricular. Y cuando vemos el ventrículo izquierdo tratando de justificar, tenía coronaria sin lesiones, pero tenía amplios trastornos segmentarios, se observa en las secuencias de realce tardío, inyectamos el gadolinio a los 10 minutos, tendría que estar completamente lavado, y con un pulso de inversión, el miocardio bien negro, lo que estamos viendo acá, múltiples zonas de infarto de realce transmural con zonas de no reflow a nivel del ventrículo izquierdo, correspondiendo precisamente a zonas de infartos ventriculares múltiples. Entonces ya tenemos infartos ventriculares, infartos a nivel esplácnico, hipertensión pulmonar con tromboembolismo de pulmón. El estado procoagulante seguramente tenemos que investigar. Acá vemos más del trombo y de los infartos con zonas de no reflow. Se interconsulta con hematología, sospecha de síndrome antifosfolipídico. Acá tenemos el inhibidor lúpico. Se empieza un pulso de metilprednisolona y se sospecha de un síndrome antifosfolipídico catastrófico, ¿sí? Shock cardiogénico, falla multiorgánica y finalmente la paciente ovita. Finalmente recibimos los resultados y tenía los anticuerpos antifosfolipídicos positivos, ¿sí? Entonces, muy breve, el síndrome de Asherson, ¿no?, es el síndrome antifosfolipídico catastrófico, es muy infrecuente, 1% de los síndromes antifosfolipídicos, caracterizado por microangiopatía trombótica, falla multiorgánica y alta mortalidad, más del 50% de los pacientes. Tiene que reunir estos criterios, la tabla más importante, la de la izquierda, ¿no?,
evidencia de afectación de 3 o más órganos, la paciente lo tenía, desarrollo de las manifestaciones simultáneamente o en menos de una semana, la paciente lo tenía, izquierdo o derecho, confirmación anatomopatológica o oclusión de los vasos de pequeño calibre, se vio en la resonancia con los múltiples infartos del ventrículo izquierdo y la tomografía que mostraba a nivel esplácnico, y confirmación de laboratorio con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Muy breve, el registro CAPS, ¿no?, muestra que precisamente esta mujer, en lo más frecuente es en mujeres, 117 contra 73, edad del catastrófico 37 más menos 14, la paciente tenía 40 años, y una de las afectaciones más frecuentes en el 50% es la cardiovascular, el corazón. Bien, era como para cerrar. La idea es cómo se fue cerrando el paciente a medida que íbamos avanzando con los métodos diagnósticos. El cuadro clínico orientaba, el antecedente de la utilización de anticonceptivos orales daba un patrón. Sin embargo, empezamos a ver un paciente con infarto, con deterioros segmentarios del ventrículo izquierdo, luego dilatación del ventrículo derecho, aplanamiento del septum, sobrecarga ventricular derecha. Ahí la tomografía fue útil para empezar a encontrar, tenía densidad de trombo, tenía tromboembolismo de pulmón, tenía infartos múltiples. Luego la resonancia para mostrar que eran realmente microangiopáticos lo que estaba pasando en el ventrículo izquierdo con múltiples infartos. Y todos los métodos fueron cerrando hasta que el cuadro clínico prácticamente era muy claro de un síndrome antifosfolipídico. Este es el caso de un paciente de 81 años que es hipertenso, que es dislipidémico, que es diabético tipo 2 no insulino requiriente, ex tabaquista y con claudicación intermitente inicialmente a los 200 metros. Sufre un traumatismo de pie, antes que eso, tiene como antecedentes un síndrome coronario agudo sin ningún tratamiento de reperfusión en el año 93. En el año 2012 se le hace una angioplastia a la descendente anterior en el contexto de un síndrome coronario agudo. En el 2013, por un estudio, por un ecoestrés positivo en la cara inferior, se le hace una angioplastia a una lesión severa de la coronaria derecha. Y en el año 2018 había sido internado por una fibrilación de alta respuesta ventricular con Angor, que se le hizo cardioversión eléctrica, después de eso un ecoestrés, el cual fue negativo para isquemia. El tratamiento que tenía el paciente al momento de la consulta era aspirina, carvedilol, silostazol a baja dosis, pentosifilina, simvastatina también a baja dosis, losartán, amiodarona, metformina y glibenclamida. Después de un traumatismo de pie, lo que pasa es que este paciente evoluciona a una isquemia crítica del miembro inferior y se puede ver acá fundamentalmente oclusión de los 3 vasos infrapatelares. Esto que estamos viendo en el medio acá es la arteria peronea con una oclusión corta ahí y con déficit importante en la irrigación del pie. En ese momento nosotros decidimos revascularizar el pie, esta oclusión que tiene acá, con un balón muy largo, que es un poco la tendencia ahora, utilizar balones muy largos, en este caso liberación de paclitaxel, y con eso logramos la permeabilidad del miembro inferior, lo que le permitió una buena evolución de las úlceras que tenía, de las úlceras y sobre todo del dolor. Como bien sabemos, todos los pacientes vasculares tienen mayor incidencia de mortalidad cardiovascular y de morbilidad cardiovascular. Y es así que este paciente a los 2 meses presenta un dolor precordial prolongado en clase funcional 4 con troponina positiva. En ese momento este es el laboratorio que tenemos, lo que llama la atención o para destacar que tiene una creatinina en ese momento de casi 1,4 con una urea elevada, una albúmina baja y la glucemia estaba alta. Este es el electrocardiograma, perdón por las imágenes, pero las digitalizaciones de ahora no nos permiten que sean mejores que esto, con ese bloqueo completo de rama derecha que era crónico, y en este momento el paciente, como en los electrocardiogramas previos que tenía, estaba con ritmo sinusal. Se le hace ahí un ecocardiograma, lo que podemos ver que tiene una aurícula grande, el diámetro del ventrículo izquierdo está conservado con una hipertrofia septal, y lo que tiene es una aquinesia inferobasal e inferomedial, y una estenosis aórtica severa que en el estudio previo figuraba como moderada con un área de 0,68, una insuficiencia leve y una presión pulmonar estimada de 36 milímetros. En ese momento nos piden que le hagamos una coronariografía y en la coronariografía lo que encontramos, la descendente anterior
que está permeable, tiene un stent acá que está permeable y no tiene obstrucción importante. Esta es la circunfleja, tampoco tiene obstrucción importante y sí tiene una obstrucción subtotal intrastent en el segmento proximal de la descendente anterior. Cuando nosotros tenemos, este era un stent con droga, el coronario derecha, perdón. Este es un stent con droga que se le había colocado. Cuando nosotros tenemos reestenosis de un stent con droga, una de las cosas que solemos hacer es hacerle un ultrasonido intravascular para determinar si el calibre que uno llegó con ese stent es el que corresponde. Sin embargo, esto presentado después de 3 años se atribuye a que es una nueva placa, lo que se llama ahora neoheterogénesis. Ahí lo que decidimos es hacerle una angioplastia a la coronaria derecha con colocación de un stent liberador de fármaco. ¿Y qué pasó? Además de eso, el paciente a los 20 días, lo que habíamos pensado nosotros cuando se va de alta, le habíamos hecho los scores, tenía índice de fragilidad alta, así que estábamos orientándonos para pedirle un reemplazo percutáneo de la válvula aórtica y estaba en plan de poder hacerse la angiotomografía. A la espera de eso, sufre esta fractura de cadera que es quirúrgica y entonces se interna. Y acá me adelanté. Bueno, básicamente teníamos entonces un paciente revascularizado desde el punto de vista coronario, con una estenosis aórtica severa y que ahora tenía que ser operado de la cadera. Ahí discutimos o nos pusimos a discutir entre nosotros si esa estenosis aórtica era sintomática o no era sintomática. Entonces, para definir básicamente si había que hacerle la valvuloplastia previo al procedimiento o no. Acá ya poco revelé el secreto, lo que se decidió en ese momento es hacerle un ecoestrés con dobutamina, que se llegó hasta las 20 gamas, y lo significativo de esto es que el paciente no tuvo sintomatología, pero sí tuvo una caída importante de la fracción de eyección intraesfuerzo, lo que se interpreta, digamos, que es secundario a esta estenosis aórtica severa que condiciona, digamos, un deterioro de la función ventricular. Este es el electrocardiograma a la máxima dosis de la dobutamina. Y ahí lo que hicimos nosotros fue hacerle una valvuloplastia. Este es un balón de 18 milímetros, este es un balón de 20 milímetros. Afortunadamente ahora existen unos balones más nuevos que son mucho mejores, porque el problema cuando hacemos una valvuloplastia es que este balón ocluye por completo la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Entonces ahora han diseñado estos balones, que en realidad es un conjunto de 8 balones, uno alrededor, digamos, de un eje, y por este eje central permite que pase sangre. Esto nos permite a nosotros poder hacer una valvuloplastia aórtica sin requerir marcapaso y sin la hipotensión que habitualmente suelen presentar durante la taquicardia que inducimos con el marcapaso. Estos son el monitoreo de presión, donde estamos viendo, yo no estoy seguro si esta es la primera o no, pero un gradiente de 60 y pico milímetros de mercurio basal. Después de la primer valvuloplastia con un balón de 18 queda con un gradiente de 30. Esto es lo que pasa, digamos, con la presión intraventricular, con el marcapaseo acelerado y con el balón en la válvula aórtica. Y este fue el resultado final, los gradientes de presión después de la valvuloplastia. Este es el Doppler al otro día o esa misma tarde de la valvuloplastia, donde estamos viendo un gradiente, digamos, de 19 o un gradiente de 22. Perdón. Se pudo operar de la cadera, se operó sin mayores complicaciones. Este es el Doppler que tiene el paciente después de 20 días de seguimiento, donde vemos que ya están aumentando nuevamente los gradientes, el gradiente transvalvular. Y hasta acá lo que tengo para comentar. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a presentar el caso de un paciente que en realidad lo resolvió el doctor Muselli, que está acá en la sala, no fui yo. Simplemente me llamaron para que lo viera y aporté alguna cosa, pero el caso lo resolvió él. Es un paciente de 76 años con factores de riesgo de dislipidemia extabaquista, tuvo un infarto sin elevación del ST en el 2002, se le puso un stent convencional a la circunfleja y se le hizo una angioplastia con balón a la coronaria derecha distal.
En el año 2014 se le hizo una cirugía de túnel carpiano en la mano derecha y habitualmente estaba medicado con aspirina, atorvastatina y atenolol. Tenía un estudio previo de perfusión del año 2008, detenido por agotamiento muscular a 6 meses, y tenía una fracción en reposo, una fracción de eyección de 66%. Motilidad parietal en todas las caras del ventrículo izquierdo y una leve isquemia en la cara inferior. Vino a la fundación con una disnea en clase funcional 2 de 2 años de evolución, neguangor, síncope, palpitaciones u otros síntomas asociados. En el laboratorio no había grandes cosas y esta es la placa de tórax, donde se ve un poquito de congestión. Y este es el electro, ritmo sinusal, pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Tiene muy bajo voltaje. Por ahí era enfisematoso. Esta es la cámara gamma que se le hizo ese día por razones de turnos, metodología, ocupamiento de aparataje. Se hizo la cámara gamma primero. Doctora Cortés, cuéntenos qué. Bueno, lo que vimos en ese momento, el paciente refería a disnea en clase funcional 2, hizo 7 MET, detenido por disnea, sin cambios en el electrocardiograma, y en la perfusión a mí me parecía homogénea, y lo que sí tenía era en el gatillado 46% de fracción de eyección con hipoquinesia global, no regional. Entonces, lo que llamaba la atención era ese cambio de la fracción de eyección hacia, no me acuerdo cuántos años, a 2008, que tenía 66% a 40 y pico por ciento de fracción de eyección en ese momento. Muy bien. No, levemente dilatado. Era hipoquinesia global con 40 y... No sé, ahí están los volúmenes, mira. 123, un poquito. Y ese sí, un poquito dilatado. Pues grandote. Entonces lo traen al servicio y se hace, el doctor Muselli le hace el ecocardiograma donde se ve un engrosamiento de las paredes, un levísimo derrame pericárdico. Ahí está. Levísimo derrame pericárdico, un flujo transvalvular mitral con características restrictivas, las aurículas levemente agrandadas o no tan levemente, y es llamativo el Doppler tisular con velocidades realmente muy, muy bajas. Y este es el eco en movimiento, donde se ve el deterioro de la fracción de eyección, la hipoquinesia global, una insuficiencia mitral que es leve, y al doctor Muselli le llamó la atención el aumento de grosor del septum interauricular, y entonces se puso a jugar con el strain. Y cuando hizo el strain, vio esta imagen. No sé si alguien quiere comentar algo. Está pésimo, pero... Exactamente. El doctor dijo, esto es una amiloidosis. Entonces, bueno, este es el informe del eco y lo que quedó claro, nosotros en general no cuantificamos el strain, pero ahí se puso que era de menos 8.9%. Este soft que tenemos de strain longitudinal es más razonable para cuantificar, y lo que él señala muy bien es la preservación relativa de los segmentos apicales, que es característico de la miocardiopatía por infiltración de amiloide. Entonces, el paciente durante la realización del eco alterna bradicardia de 35 latidos por minuto, con el ritmo de escape ancho, se va a la unidad coronaria para evaluarla completamente. El paciente está lúcido, sin signos de foco neurológico, tiene una ingurgitación yugular 2/3 con colapso inspiratorio, satura 96%, tiene una hepatomegalia a 2 centímetros por debajo del reborde costal, o sea, con ingurgitación yugular, hepatomegalia, fallo derecha.
Y en este contexto, y disnea en estudio, disfunción ventricular izquierda, se hace una nueva coronariografía y se ve que tiene lesiones difusas ahí en la coronaria derecha. La coronaria izquierda no tiene nada significativo. El ventrículo está deteriorado y se le hace una angioplastia a la coronaria derecha que queda un poquito más razonable. Tiene el ramo la descendente posterior, se pone está en liberador de sotarolimos y también acá en el ramo de la descendente posterior y el segmento medio y distal de la coronaria. Dado que el paciente tenía este eco, llamamos hemodinamia sabiendo que se le iba a hacer un cateterismo y les dijimos, ya que le van a meter los catéteres adentro, háganle una biopsia endomiocárdica porque este paciente tiene una amiloidosis. El paciente se hizo la cámara gamma, el infiltrativa. eco, se interna, el cateterismo y la biopsia. Y estando en telemetría hace esto, con lo cual se compró todo el talonario para que le pongan un marcapaso. ¿Qué pasa? Y no cambia más la diapositiva. Ahí está. Se decidió en conjunto entonces con electrofisiología poner un marcapaso definitivo. No hubo complicaciones. Y sigue sin avanzar. A ver si podemos hacer avanzar esto. Ahí está. Esta es la anatomía patológica de la biopsia endomiocárdica, donde se ven una serie de acúmulos amorfos sin celularidad y es rojo Congo positivo. El diagnóstico está acá. Tiene un engrosamiento fibroso leve a moderado y tiene en el intersticio, en disposición perimiocítica y a nivel perivascular, depósitos intensos de material eosinófilo amorfo con tinción de rojo Congo y examen de birrefringencia con luz polarizada con características de amiloide. Se estudió para ver si tenía alguna paraproteína, toda la parte inmunológica, no se encontró absolutamente nada. Entonces se hace, la doctora Cortés le hace el centellograma contanos que... Bueno, acá están expertos, ¿no? Pero tiene una intensa captación a nivel cardíaco del HMDP, que su captación es más de 1.5, nos da 1.8 y pico. Con respecto al contralateral, que es altamente sugestivo de amiloidosis ATR. Fíjense que da una relación de 1,96 y la alta probabilidad es mayor de 1.5, con lo cual, con la biopsia, que todavía no estaba, más la cámara gamma, más el eco, era evidente que tenía una miocardiopatía infiltrativa y que probablemente fuera una amiloidosis por TTR. En este contexto se le hizo un estudio genético y se confirmó que tenía una amiloidosis por TTR era una forma salvaje. Acá está todo esto que la verdad yo no lo entiendo. Es muy lindo, pero... Y bueno, el paciente evoluciona estable hemodinámicamente, sin signos de insuficiencia cardíaca, sin evidencia de arritmias. Se va con un electro con microvoltaje como corresponde, y este es el tratamiento que se le da al alta: anticoagulación, clopi, aspirina, etcétera, y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, esto es de alguna manera el algoritmo para hacer diagnóstico de amiloidosis. Lo que es importante acá es que el paciente entra como un coronario
quien le hace el eco paciente coronario, sino que esto es amiloidosis. Las imágenes confirman el hecho. También se confirma que tiene la cardiopatía coronaria, o sea, con conjunción de la clínica, las imágenes y demás, se llega a un diagnóstico que en este paciente no estaba sospechado. Buenas noches a todos. Bueno, este es un paciente de 78 años, hipertenso, dislipémico, con antecedentes familiares de enfermedad coronaria. Tenía su padre y su hermano operados del corazón y con infarto previo. Obeso, un índice de masa corporal de 31, diabético tipo 2, asintomático, que concurre a nuestro grupo para realizarse un riesgo quirúrgico para un pretrasplante de rodilla. Bueno, el electrocardiograma inicial no muestra grandes cosas, una R bajita de B1 a B3. El paciente trajo estudios previos, una cámara gamma de un año anterior negativa para isquemia con una función ventricular izquierda conservada, un Doppler cardíaco con buena función, con disfunción diastólica leve, sin hipertrofia ventricular, sin trastornos de la motilidad. Tenía un score de calcio previo coronario de 12 unidades Aston en la DA y con un score de calcio aórtico de 360. Cuando le aplicamos el cálculo de riesgo por el score de riesgo que indica la guía de prevención, nos dio un 22% de riesgo que lo ubica en un alto riesgo clínico a 10 años de enfermedad coronaria. Como tenía el score de calcio, lo ajustamos por el MESA RIS Score, dándonos, fíjense, un 13.4%. La diferencia, lo que agrega la guía de prevención sobre el score de MESA es el LDL, agrega el antecedente de aspirina y la presión sistólica. Nosotros estamos ahora aplicando en los pacientes que podemos el score de calcio a el cálculo del riesgo, y lo que hemos visto, que la verdad que es bastante interesante, es cómo el score de calcio tiene la capacidad en algunos pacientes de alto riesgo de reestratificarlos y bajarlos a veces hasta un riesgo leve o un riesgo moderado clínico. Bien, este paciente, por las guías de multiimágenes, tiene un criterio apropiado, moderadamente apropiado, es un alto riesgo clínico con no posibilidades de hacer ejercicio porque tenía sus dos rodillas totalmente inválidas, y se le realizó un estudio de perfusión miocárdica. Un estudio de perfusión miocárdica que es bastante inocente, en realidad fíjense que tiene un leve defecto de perfusión moderado ahí en la punta medio ventricular y muy leve basal, nos dio un score de isquemia de 5, con una función ventricular conservada. Acá casi que en gris parece normal, acá tienen el defecto en el mapa polar un poquito más ejemplificado. No sé si me... la función ventricular estaba conservada. Bien, este paciente, ¿cómo seguimos con él? La cirugía de trasplante de rodilla es una cirugía que hoy en día le gana en sangrado y en trastornos hemodinámicos a la cirugía de cadera. No es una cosa menor, es la cirugía más traumática, o sea, más traumática dentro de las cirugías traumatológicas. La verdad que dura mucho, dura entre 5 a 6 horas y realmente produce una anemia muy importante posterior a los pacientes. Muchos de ellos tienen que ser transfundidos. La verdad que ante eso y ante este estudio isquémico, que en realidad no era un estudio isquémico de alto riesgo, pero sí el paciente era un paciente de alto riesgo clínico, decidimos hacerle un estudio hemodinámico. En realidad no un CT coronario, porque como en realidad había que definir si ese paciente se podía operar o no, decidimos directamente hacerle un estudio hemodinámico. Exactamente.
Bien, como ustedes ven acá, las arterias son bastante sanas, pero tiene a nivel del ostium, de la arteria descendente anterior, una lesión, que es la única que tiene el paciente en realidad, que fue catalogada como del 40%, le hicieron FFR y dio un FFR de 1. Bien, hasta acá tenemos un paciente con alto riesgo clínico, con una cámara gamma no de alto riesgo, con un estudio hemodinámico que mostró una lesión, pero una lesión que no tenía un comportamiento como para poder angioplastiarla. También acá se hizo un poco de discusión con la gente de hemodinamia porque en realidad si uno a este paciente lo angioplastia, el paciente no caminaba ya, le demora 1 año por lo menos el trasplante de rodilla porque el paciente tiene que quedar obviamente antiagregado y con eso no lo pueden operar de sus rodillas. Por lo tanto, es de esos pacientes intermedios que terminó definiéndolo el FFR. Bien. Hay varias preguntas que uno puede hacerse. Este caso es bastante frecuente. Un paciente con una lesión intermedia donde tenemos un estudio que puede ser positivo de cámara gamma o no, con un FFR que en este caso era un FFR normal. Entonces uno podría decir, el SPECT mostró isquemia. ¿Todos están de acuerdo o no en que había que seguirlo estudiando? Lo estudiamos, tiene un FFR de 1. ¿Esto le descarta el riesgo al paciente? ¿Se interpreta el diagnóstico de isquemia por el SPECT como erróneo o es que tiene isquemia por otra causa? ¿Completarían con otro estudio para evaluar algún otro factor que produce isquemia? Y finalmente, terminando, ¿cómo lo tratarían y cada cuánto lo controlarían y con qué estudio? Para poder responder parte de estas preguntas, me pareció adecuado comenzar a dilucidar algunos conceptos fisiológicos que todos sabemos, pero que nos ayudan para poder tomar decisiones con los pacientes. El primero es que en condiciones de reposo, en condiciones normales de demanda miocárdica, el flujo coronario permanece estable, permanece relativamente estable y genera esta curva que es un plató dentro de un rango fisiológico de presión de perfusión. Esto es denominado autorregulación coronaria y ante determinadas circunstancias clínicas, por ejemplo, alguna circunstancia que incremente la demanda miocárdica, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, un ejercicio sencillo, un ascenso de la presión arterial o algún caso que produzca una disminución de la demanda miocárdica, estas curvas van a aumentar o van a disminuir, pero fíjense que siguen la morfología de la curva de condiciones de reposo, o sea, son curvas paralelas. Este aumento-descenso se produce en base a los vasos de resistencia coronaria, como todos sabemos, y lo hacen vasodilatando, vasoconstriñendo, adaptándose a los cambios de la presión de perfusión o de los cambios de la demanda miocárdica. ¿Qué pasa cuando uno somete a un paciente a una vasodilatación máxima? ¿Qué es lo que se hace cuando nosotros hacemos, como en este paciente, un dipiridamol o la gente de ECO hace un dipiridamol o cuando los hemodinamistas hacen adenosina o algún vasodilatador antes del FFR? Bien, o para el cálculo del FFR. Todos estos mecanismos, la autorregulación y la adaptación metabólica, se anulan completamente. Nosotros los anulamos con el estrés farmacológico y pasan a depender exclusivamente de la presión de perfusión. Se genera esta relación totalmente lineal entre la presión de perfusión coronaria y entre el flujo sanguíneo coronario, que es lineal pero no es proporcional, no mantiene el cero, el punto de presión cero, sino que se desplaza un poco hacia la derecha, y hay algunas circunstancias que hacen que esto se desplace más a la derecha, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la presión de llenado
ventricular izquierdo, si el paciente tiene hipertrofia o no. Y también hay algunas circunstancias que hacen que esta curva de hiperemia máxima pueda bajar, pueda ser más aplanada, por ejemplo, por enfermedad de los pequeños vasos o de la función ventricular, o un deterioro de la función ventricular izquierda. Esto es lo que pasa en las arterias normalmente. ¿Qué pasa si hay una estenosis coronaria? Cuando hay una estenosis coronaria, se produce un delta de presión entre lo proximal y lo distal. Y lo que hace el FFR es justamente medir esto, la diferencia de presión entre la lesión a nivel proximal y a nivel distal. Ahora, esta pérdida de presión que se produce cuando hay un estrechamiento coronario no depende solamente de la severidad del estrechamiento, sino que depende en gran medida y casi en forma más importante de la magnitud del flujo que atraviesa esta lesión. Entonces, ¿qué factores intervienen en la caída de la presión? No solamente, justamente, la diferencia entre la presión proximal y distal, que si uno la utiliza solo para considerar el FFR en base a la delta de la presión, no estaría considerando estos otros factores que pueden responder varias de las preguntas que tenemos en nuestros pacientes. Uno de ellos es, obviamente, la disminución de la fricción viscosa por ley de Poiseuille, la otra es por aceleración del flujo, por la ley de Bernoulli, y la formación, al separarse los flujos en la salida de la lesión, los flujos se separan y se generan estos remolinos o turbulencia, y estos tres factores son los factores que influyen para que se produzca el cambio de presión entre lo proximal y lo distal. Y fíjense que esto marca que la pérdida de presión provocada por el aumento de la estenosis tenga aumente en forma exponencial con el aumento del flujo coronario. O sea, que la presión distal, que sería el FFR, se vuelve más anormal cuanto más aumentamos el flujo coronario. Todos los test que nosotros hacemos son test vasodilatadores y aumentan el flujo coronario. Entonces uno tiene que tener en claro esto para poder interpretar qué le puede estar pasando al paciente si los resultados que nos dan no nos cierran demasiado. Entonces, si uno utiliza solamente las presiones, puede subestimar la relevancia clínica de la estenosis. El FFR entonces revela el impacto funcional, pero dentro de un entorno fisiológico, y depende no solo de la severidad de la lesión, sino de la resistencia vascular a la hiperemia y de la extensión de la resistencia. Ahora les voy a decir algo muy rapidito porque en realidad parece muy complejo, pero ayuda a entender lo que le puede pasar a este paciente, y es que el FFR es el 1 sobre pi, esta fórmula tan rara, y este pi depende de lo que ustedes ven que es la densidad sanguínea, depende de la presión proximal o presión aórtica por este número que se llama número de Euler. El número de Euler es un número adimensional que se utiliza en la mecánica de flujos y que expresa la relación entre la energía asociada a la pérdida de presión por unidad de volumen. Por ejemplo, es lo que pasa en el estrechamiento, respecto a la energía cinética por unidad de volumen. Entonces se cambian y se libera energía cinética. Refleja la pérdida de presión debido a la fricción parietal y a la turbulencia, y puede cuantificar la severidad de una construcción de flujo. Esto que está aquí abajo, que forma parte del pi, fíjense que el pi está formado entonces por la presión aórtica o la presión proximal, el número de Euler, donde la densidad y la velocidad sanguínea importan, y esto que es la resistencia microvascular hiperémica. La resistencia microvascular hiperémica se define como la relación entre la presión distal y el volumen distal y corresponde a la resistencia microvascular, mucho más allá de la estenosis, y es expresión de enfermedad difusa distal. Entonces, uno puede decir que
el FFR, en base a todas estas fórmulas y a todos los componentes que tiene la definición del FFR, depende de la presión proximal o la presión aórtica, del coeficiente de Euler y de la resistencia microvascular hiperémica. Por lo tanto, el FFR disminuye cuando pi aumenta. Por lo tanto, disminuye no solo cuando la estenosis es más severa, sino también cuando la resistencia microvascular es menos significativa y cuando la presión aórtica aumenta. Y el FFR puede ser normal y aumentar cuando disminuye el pi, fundamentalmente cuando se asocia a la estenosis, a la enfermedad difusa, cuando tenemos una estenosis que está sumada a enfermedad difusa o a una estenosis que está sumada a un daño microvascular. O simplemente cuando tenemos una enfermedad difusa, las mujeres que tienen mucha enfermedad difusa. Bien, entonces la severidad de la estenosis y la resistencia microvascular impactan sobre el FFR. Entonces, el FFR es un índice que hoy se utiliza mucho, pero que tiene ese entorno fisiopatológico que puede hacerlo no tan exacto. Para eso hay nuevos índices, uno de ellos es este, que concuerda en un 80% con el FFR, que es el IFR, y que está siendo testeado con el Doppler intracoronario y el PET, que hoy en día serían los estudios que ayudan a también cuantificar el otro índice que es importante para cuantificar una lesión intermedia, que es el flujo de reserva coronario. El flujo de reserva coronario tiene una discordancia aproximada de un 30% con el flujo de reserva fraccional. Estos datos no reflejan que son inexactos el FFR o el CFR, pero sí que por sí solos no serían criterios diagnósticos para poder indicar en un paciente si se tiene que hacer una angioplastia o no. Entonces, ¿cuál sería el mejor escenario que uno como médico clínico podría tener? Poder conocer los dos datos, poder conocer en un paciente con una lesión intermedia cómo está su FFR y cómo está el flujo de reserva coronario. Si uno pudiera, si yo en este paciente hubiera podido saber, por ejemplo, cómo estaba su CFR, por ahí me encontraba con que el CFR estaba alterado, porque este paciente por ahí tenía un FFR de 1 a costa de una enfermedad microvascular que lo que hacía era sobreestimar el FFR y darlo como normal. Entonces, cuando uno relaciona las dos cosas, el FFR y el CFR, que sería lo ideal en las lesiones intermedias, uno puede encontrarse una concordancia normal, que sería este violeta, un FFR mayor a 1 y una CFR mayor a 2, que se da fundamentalmente en aquellas arterias que no tienen estenosis coronarias relevantes. Por ejemplo, puede ser este paciente. En el mío, en realidad, el FFR estaba normal, no conocí el CFR, pero podía haberse tratado de un paciente donde hubiera discordancia, pero esa discordancia, si bien el paciente tiene una lesión, no limita el flujo está conservado. Por lo tanto, es discordante, pero el comportamiento es benigno. El FAME2, ¿qué hizo? Tomó a pacientes que tenían FFRs anormales y a un grupo los sometió a angioplastia más tratamiento médico y a otro grupo simplemente tratamiento médico y lo siguió. ¿Y qué pasó con los dos que tenían FFR anormal? El grupo que no fue sometido a angioplastia anduvo muy bien y el 80% a los 2 años no había tenido eventos y el 60% no había necesitado angioplastia. Por lo tanto, casi se comportó el FFR anormal con CFR anormal como esto, que es la concordancia entre el CFR y el FFR, que es un paciente que no tiene una lesión con limitación al flujo. Por lo tanto, ambos parámetros son complementarios y nos ayudan a definir las fases fisiopatológicas en la enfermedad coronaria isquémica y nos podrían ayudar a los médicos clínicos a
definir algunos pacientes y a entender por qué yo tengo un paciente que tiene una lesión, que tiene algo de isquemia en la cámara gamma y que el FFR es completamente normal.